Hola, bienvenidos a un episodio más de Abogacía Trabajando. Soy Rodrigo García y el día de hoy estaremos conversando con Santiago Rodríguez sobre los criptoactivos y arbitraje internacional. Acompáñenme. Santiago Rodríguez es abogado de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela, jurisdoctor de la University of Miami, LLM de Northwestern School of Law en Chicago y abogado de la Universidad de Nebrija en España. Trabaja como asociado senior en las oficinas de Uría Menéndez en Madrid, donde se especializa en arbitraje internacional, tanto comercial como de inversiones. Adicionalmente, es profesor adjunto del IE de Filosofía del Derecho y Resolución Alternativa de Controversias Internacionales. Santiago también ha escrito extensamente sobre el cruce entre arbitraje y tecnología, y específicamente sobre criptoactivos y arbitraje. Santiago, bienvenido a Abogacía Trabajando, un invitado internacional el día de hoy con nosotros, nos acompañas desde Madrid, para conversar sobre criptoactivos y arbitraje internacional, entender un poco más cómo pueden justamente los criptoactivos interactuar con el arbitraje internacional, entendiendo que la falta de una regulación jurídica específica obliga a los operadores de criptoactivos a acudir a la vía arbitral para resolver sus controversias. Así que sin más, y para empezar quizá de lo más básico, Santiago, te preguntaría, ¿qué es un criptoactivo y cuáles son los tipos de criptoactivos? Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Simplemente quisiera aclarar desde el comienzo que, bueno, lo discutido en esta conversación hoy es mi punto de vista personal y en ninguna manera representa a Uría Menéndez ni nadie que trabaja en Uría Menéndez ni su opinión sobre criptoactivos. Me parece una muy buena pregunta para iniciar la conversación, porque parte de lo que discuto en mi artículo es que esta junta de criptoactivos y arbitraje internacional y la discusión en torno a esta posible junta está un poco distorsionada, en mi opinión, por la falta de entendimiento exactamente de la naturaleza jurídica de los criptoactivos. Entonces, para poder tener una conversación fructífera sobre cómo regular criptoactivos o cómo se pueden unir los criptoactivos y el arbitraje internacional, lo primero que es necesario entender es precisamente qué es un criptoactivo y los distintos tipos de criptoactivos. Para, una vez comprendida su naturaleza jurídica, podemos ver cómo se pueden asociar con el arbitraje internacional. Entonces, lo primero que hay que entender es que los criptoactivos son activos que son o digitales o digitalizables, que están registrados en una blockchain. Entonces, los activos digitales son aquellos que únicamente existen en el plano digital. Y como ejemplo podemos pensar en Bitcoin. Bitcoin es un tipo de criptoactivo que en el mundo real, en el mundo físico, no tiene ningún tipo de representación. Únicamente y el más común, existe. además. ¿Perdón? Y el más común, además. Y es el más común. Entonces es fácil de entender y visualizar que es un activo digital. Un activo digitalizable es un activo que sí existe una representación en el mundo físico, sin embargo está registrado en el plano digital. Y como ejemplo de esto podemos imaginar, por ejemplo, un título de propiedad que esté registrado en un registro público, pero de forma digital. Entonces, este tipo de activos digitales y digitalizables se convierten en criptoactivos una vez que se convierten en tokens y son registrados, almacenados o transados en un blockchain. Un blockchain es un tema que pudiera dar para otra conversación completamente separada, y los tipos de blockchains y cómo funcionan, pero de manera sintetizada y a efectos de llevar la conversación, se tiene que entender que un blockchain es una manera de registrar y transar información que es descentralizada, que no depende de una tercera entidad para llevar a cabo esta operación. Entonces, por ejemplo, Rodrigo, si yo te quiero hacer una transferencia bancaria el día de hoy, yo me tengo que meter en mi cuenta de banco, meter tus datos y enviarte una transferencia usando tus datos. La forma que esto opera es que el banco, mi banco, donde yo tengo mi dinero, recibe mi orden de transferencia y hace una investigación, todo que toma cuestión de segundos, de cuál es la cuenta en donde va a llegar el dinero, verifica mis montos, etcétera, pero depende de una tercera entidad.
En cambio, en un blockchain todo esto opera de manera descentralizada, sin ningún tipo de intermediario. Entonces, en los blockchains se pueden transar este tipo de activos llamados digitales o digitalizables en formato de tokens, ¿vale? Sí. Entonces, los criptoactivos, en resumen, operan a través de blockchains y son este tipo de activos que ya sea que existen en el plano únicamente digital o en el mundo físico de forma digitalizable. Sin embargo, aquí la conversación se pone un poco más complicada al entender que hay distintos tipos de criptoactivos. Fíjate, por ejemplo, Rodrigo, que estamos hablando de criptoactivos y no de criptomonedas, como comúnmente Correcto. se lee en las noticias, porque una criptomoneda es solo un tipo de criptoactivo. Entonces, como explico en el artículo, así como el arte implica y se refiere a pinturas, a esculturas, a murales o incluso el arte moderno que puede involucrar pegar a una pared un cambur con un tirro, los criptoactivos también tienen distintos tipos de activos, que criptomonedas es simplemente uno de ellos. Entonces, aquí la conversación se complica un poco porque no hay consenso en el derecho internacional ni en el derecho nacional, en la mayoría de los estados, sobre cuáles son los tipos de criptoactivos. Algunos estados regulan ciertos tipos de criptoactivos, mientras otros regulan más o menos criptoactivos o ni siquiera los regulan. Entonces, por ejemplo, en México está la ley FinTech que se refiere a los criptoactivos con una definición bastante amplia, pero el resto de la regulación se refiere más que todo a los criptoactivos como medios de pago. Y entonces serían a criptomonedas, sobre todo. Sin embargo, la ley FinTech no necesariamente aplica a otro tipo de criptoactivos o no aplica de manera directa. A lo mejor se tendría que hacer una interpretación un poco más profunda, pero no se refiere a otro tipo de criptoactivos como son, por ejemplo, los NFTs, los famosos Non-Fungible Tokens. Este tipo de criptoactivos, por ejemplo, son un tipo de criptoactivos que pueden ser digitales o digitalizables, que funcionan como un título de propiedad sobre un tipo de token, ¿vale? Entonces, la definición un poco delata de qué trata este activo. Es un activo único. No es como el dinero, que es fungible. Estamos hablando de un objeto único y el ejemplo paradigmático es una obra de arte digital, ¿vale? Que está firmada por un autor o por una empresa o cualquier persona en particular y tiene una firma digital que identifica como único este objeto digital. Entonces, eso es un tipo de criptoactivo que, por ejemplo, en el ejemplo de México, no está referido directamente a la ley FinTech, porque cuando salió la ley FinTech, los NFTs ni siquiera eran todavía un objeto tan comercial como son hoy en día. También hay otro tipo de criptoactivos, a modo de ejemplo, como son los utility tokens o los asset tokens. ¿Okay? Y todos tienen su naturaleza jurídica distinta. Los utility tokens pueden funcionar de cierta manera como un medio de pago, entonces se pueden asemejar a una criptomoneda. Las criptomonedas como Bitcoin es un tipo, tal cual es otro tipo de activo, de criptoactivo que serían medios de pago específicamente, pero bueno, regresando a los utility tokens, son un tipo de activos que te permiten acceso a un cierto servicio o a una cierta plataforma. Entonces, es como, por ejemplo, entrar en una feria y usar los tickets de la feria para comprar dentro de la propia feria. Imagínate ese ejemplo con un utility token. Es una especie de ticket de feria dentro de una cierta plataforma para poder transar por bienes y servicios dentro de esa plataforma. Y finalmente tenemos, como escribo en el artículo, los asset tokens, que este tipo de activos es muy importante tener en cuenta. Estos pudieran ser activos digitalizables y se parecen en cierta función como acciones o bonos, como instrumentos financieros, y lo que buscan es darle liquidez a ciertos tipos de instrumentos que no tengan mucha liquidez, pero su objeto y su finalidad es similar a lo como sería una acción o un bono en ese sentido. Perfecto, Santiago. Muchas gracias, digamos, por toda esta explicación general para partir, digamos, un poco de estas bases y que, por supuesto, la audiencia entienda, pues, no solo el tema central del cual vamos a conversar, sino partamos de la base del criptoactivo y todas sus variantes. Hablabas ya de la tecnología blockchain. ¿Esta puede ser utilizada para resolución de conflictos por medio de arbitraje?
Es una buena pregunta, Rodrigo, y es una pregunta que, como muchas de las respuestas que tengo que dar, depende. Okay. Entonces, El famoso depende. ya hay ejemplos de, por ejemplo, una plataforma que es conocida en el mundo de arbitraje que se llama Kleros, que es una plataforma que opera a través de una blockchain para resolver conflictos y, en principio, como si fuese un arbitraje. Sin embargo, se pudiera decir que Kleros tiene ciertos críticos que dirían que la plataforma realmente no funciona como arbitraje institucional, por lo menos así decirlo, aunque sí es una forma de resolver conflictos. Entonces, Kleros, la forma que opera es que es una plataforma en la cual las partes someten una disputa y la plataforma tiene a través de un algoritmo, puede elegir quiénes son los miembros de un jurado. ¿Okay? Lo hace de una forma relativamente aleatoria, por lo que tengo entendido. Y todo esto opera en una plataforma que es en base a una blockchain. ¿Vale? Pero lo importante a tener en cuenta es que un blockchain no es en sí lo que resuelve la controversia, no es en sí lo que se mezcla con el arbitraje. El blockchain es simplemente, como decirte, el sistema operativo, es lo que está detrás de la cortina operando, pero Kleros y su sistema y sus propias reglas son lo que funcionan como tal, como si fuese un arbitraje. Perfecto. ¿Cuál es entonces el debate, por ejemplo, dentro de la comunidad del arbitraje internacional respecto a los criptoactivos? Hay cierto debate en la comunidad de arbitraje internacional sobre si los criptoactivos requieren, por ser una tecnología novedosa y disruptiva, de formas novedosas y disruptivas de aproximarlos para poder resolver controversias. Es decir, para algunos, como esto es una tecnología totalmente novedosa y pareciera ser que incompatible con existentes sistemas jurídicos e instrumentos jurídicos, se necesita una nueva forma y unos nuevos sistemas jurídicos y reglamentos jurídicos, instrumentos jurídicos para poder resolver este tipo de controversias respecto a criptoactivos. Entonces, el problema está en que, en mi opinión, esta discusión está un poco misguided, como se diría en inglés, en el sentido de que para ciertas cuestiones, para ciertas preguntas puede tener sentido, pero para otras no. Y todo esto va a, como decía al comienzo, qué tipo de criptoactivos estamos hablando. Porque para ciertos criptoactivos sí hay regulaciones aplicables y existentes, pero para otros tipos de criptoactivos y para determinados tipos de arbitraje, porque podemos hablar de esto más adelante, pero hay dos tipos de arbitraje: comercial y de inversiones, que involucran estados, y derecho internacional público. Entonces, dependiendo del arbitraje, tienes distintas fuentes del derecho, y dependiendo de esas fuentes del derecho, tienes distintas respuestas para los distintos tipos de criptoactivos. Entonces, el arbitraje comercial se basa más en derecho doméstico, y el arbitraje de inversiones se basa más en derecho internacional público. Entonces, dependiendo, por ejemplo, si tenemos un arbitraje comercial que aplique el derecho doméstico de México, aplicará la ley FinTech. Y como conversamos anteriormente, la ley FinTech sí regula cierto tipo de criptoactivos y cierto tipo de criptomonedas. Entonces, no habrá, con respecto a tu pregunta inicial sobre el debate, no habrá necesariamente una necesidad de crear un nuevo sistema jurídico, unos nuevos instrumentos jurídicos para resolver una disputa en un arbitraje comercial respecto a un tipo de criptomonedas si aplica el derecho mexicano, porque el derecho mexicano ya de cierta manera regula ese tipo de monedas. Sin embargo, muchos otros países no tienen unas leyes que respondan directamente a las preguntas que suscitan por este tipo de criptoactivos o por algunos tipos de criptoactivos. Entonces, sí habría una necesidad de o crear reglas internacionales para responder a estas preguntas, o crear leyes domésticas que respondan a estas preguntas. Y esta necesidad de crear justo un marco regulatorio específico, ¿lo verías enfocado en las dos vías? Es decir, a nivel internacional, no sé, con tratados internacionales, por ejemplo, con alguna convención, y a nivel local únicamente con leyes específicas,
o de alguna otra manera en coadyuvancia, digamos, por región, o cómo lo ves tú? Esta pregunta nuevamente me obliga a responder con un depende. Y entonces, aquí yo creo que ya podemos entrar un poco en el debate de la diferencia entre el arbitraje comercial y el arbitraje de inversiones. El arbitraje comercial es entre partes, ¿vale? Entre particulares, entre dos empresas, digamos, en este ejemplo. Y en el arbitraje comercial aplican, las partes eligen cuáles las leyes que aplican al procedimiento y pueden elegir leyes domésticas en este sentido. Y entonces, por ejemplo, si eligen una ley, la ley de un país que ya regula ciertos tipos de criptoactivos, no hay ningún tipo de problema. Sin embargo, algunos otros tipos de criptoactivos, como dije, no tienen necesariamente una regulación en todos los estados. Y entonces, en ese sentido, si tenemos un arbitraje comercial y surge una pregunta respecto a este tipo de criptoactivos, lo ideal sería que se genere una ley doméstica para poder afrontar las preguntas que surgen por este tipo de disputas. Sin embargo, cuando hablamos del arbitraje de inversiones, estamos hablando de arbitrajes entre estados. Y en este tipo de arbitrajes se aplica el derecho internacional público, que generalmente está regulado en tratados internacionales. Entonces, ya tenemos ciertos ejemplos sobre disputas en arbitraje comercial con respecto a criptoactivos. No tenemos ejemplos todavía, no ha pasado todavía el primer arbitraje en relación a un criptoactivo y un estado, en arbitraje de inversiones. Sin embargo, dependiendo, y esto lo explico un poco en el artículo, sí nos podemos imaginar ya qué tipo de disputas en arbitraje de inversiones pueden pasar en relación con criptoactivos o actividades relacionadas con criptoactivos y estados. Y este tipo de disputas también, dependiendo de la naturaleza específica de ese conflicto, puede verse solucionada o con una ley doméstica o capaz sí será necesario hacer algún tipo de tratado internacional para que estados signatarios puedan impartir dentro de o sus propios sistemas jurídicos o simplemente operar como derecho internacional público. Entonces, en este sentido, por ejemplo, podemos usar, yo creo que el caso de El Salvador es el caso que yo creo que más fácil puede ilustrar los potenciales problemas y disputas que pueden surgir en un arbitraje de inversiones eventual y cómo el derecho doméstico el derecho internacional puede dar respuestas a este tipo de conflictos. Entonces, El Salvador es un estado, no sé si es el único país o es uno de los pocos países, creo que es el único por ahora, que adoptó Bitcoin como moneda de curso legal, ¿vale? Y El Salvador adicionalmente ha creado una cartera digital para que personas y empresas dentro de El Salvador puedan transar Bitcoin y divisas dentro de El Salvador. ¿Ok? Entonces, ya ahí tenemos un ejemplo de cómo puede, por ejemplo, podemos pensar que alguna empresa tiene una cuenta con bitcoins en El Salvador y el gobierno de El Salvador, por X o Y razón, o congela esos fondos o le prohíbe la repatriación de esos fondos, como pasa usualmente en arbitraje de inversiones. Entonces surge un arbitraje de inversión. Entonces, en ese caso, un tribunal de inversiones tendría que responder a la pregunta si Bitcoin es una inversión protegida a efectos del derecho internacional público. Y para responder a esa pregunta, se tendría que o crear un tratado internacional o interpretar tratados internacionales vigentes para definir exactamente cuál es la naturaleza jurídica de Bitcoin. ¿Ok? Alternativamente, también los ordenamientos, dependiendo del estado, en este caso El Salvador, pudiera tener alguna ley doméstica que pudiera orientar al Tribunal Internacional a determinar cuál es la naturaleza jurídica de Bitcoin, pero en principio tendría que determinarse por el propio derecho internacional público. Hablabas ahorita, Santiago, justamente de la naturaleza jurídica. ¿Qué impacto puede tener la distinta naturaleza jurídica de los criptoactivos sobre el arbitraje internacional? Bueno, el impacto puede ser
muy determinante, porque dependiendo de la naturaleza jurídica del criptoactivo, se puede decir que habrá jurisdicción o no sobre el tipo de disputa. Entonces, por ejemplo, hablemos de un NFT, como mencionamos anteriormente. Un NFT es un derecho de propiedad sobre un activo digital, ¿ok? En ese caso, en un caso particular, es que es complicado ver un arbitraje de inversiones que tenga que ver con un NFT. Yo creo que más fácil es pensar, como dije anteriormente, el caso de Bitcoin, por ejemplo, o que en ese caso sería más sobre una cartera digital, por ejemplo, el conflicto. Y bueno, de cierta manera, dependiendo de la naturaleza del activo, puede tener un impacto directo con el derecho internacional público, no, porque es que, por ejemplo, de nuevo, si estamos hablando de un NFT, yo no veo por ahora un ejemplo concreto de cómo es un NFT, que es un activo en el plano digital, que además si está en un blockchain descentralizado, habría que ver exactamente en dónde está, si ese blockchain es controlado por una empresa que está domiciliada en cierto lugar, si ese activo está registrado como si fuese domiciliado en cierto lugar, o sea, pudiera tener mil implicaciones para el derecho internacional en materia de jurisdicción que son bastante difíciles de descifrar. Yo creo que mucho más sencillo es pensar en este caso, como dije anteriormente, de por ejemplo, una cuenta de una cartera digital que funcionaría como una cuenta de banco, básicamente, que fuese congelada por un Estado, bueno, tiene ya una implicación directa bajo derecho internacional y pudiera entrar la pregunta de si constituye o no una expropiación bajo derecho internacional, por ejemplo. ¿Qué pasa si se suscita, Santiago, una disputa, por ejemplo, con un contrato inteligente, los famosos smart contracts? ¿Es viable también recurrir al arbitraje? Bueno, el smart contract, eso es una pregunta, sí, la respuesta sería sí, porque en el smart contract se puede tener una cláusula en la cual se puede agregar una cláusula de resolución de controversias que diga, mira, en caso de disputa, cualquier disputa estará sometida a la CCI en París o cualquier corte internacional de arbitraje. El problema está que yo creo que el impacto que pueden tener los smart contracts en arbitraje es que van a filtrar, yo creo, cierto tipo de disputas que no serán ya necesarios acudir a arbitraje. Entonces, para dar un poquito de contexto aquí, un smart contract, un contrato inteligente, es un contrato, bueno, algunos ni lo cuestionan hasta si es un contrato o no, pero bueno, llamémoslo contrato, en el cual se automatizan ciertas funciones, ciertos programas, ciertas atribuciones y responsabilidades en una relación contractual. Entonces, digamos, Rodrigo, de nuevo, que tú y yo entramos en un contrato de prestación de servicios porque si yo que te voy a remodelar la casa. Entonces, si yo cumplo X o Y meta, automáticamente en el smart contracts tú haces un depósito inicial que va, dependiendo del hito que se cumpla, me va transfiriendo dinero si yo voy cumpliendo con los hitos. Entonces, sí, como te dije inicialmente, yo creo que se van a filtrar cierto tipo de disputas porque en el smart contract se podrá programar una orden de pago si yo cumplí cierto hito o no. Entonces, sin un smart contract, yo tendría la necesidad de recurrir a ti y exigirte un pago si yo cumplí cierto hito y si tú te niegas, mira, te llevo a arbitraje o para una corte. Con un smart contract, ese tipo de disputas se pueden simplificar porque el smart contract automáticamente me transferiría ese dinero, pero sin embargo puede iniciarse una nueva disputa en el sentido de que tú pudieras entonces demandarme por decir que mira, que el hito no fue cumplido satisfactoriamente, que había un error en el código del smart contract o cualquier cosa. Entonces, si en el smart contract se incluye una cláusula que dice, bueno, en caso de conflicto se tiene que acudir a un arbitraje, igualmente se tendrá que acudir al arbitraje presencialmente. Es decir, los smart contracts no van a suplantar la necesidad de acudir al arbitraje y van a eliminar la necesidad de un arbitraje. Simplemente pueden simplificar qué tipo de disputas se pueden arbitrar o no y te puede orientar hacia dónde es el arbitraje, cuál es la jurisdicción aplicable, etcétera. Perfecto, Santiago.
Nos quedan escasos 3 minutos. Estaría en última pregunta. ¿Crees que se tendrán que crear nuevos estándares bajo el derecho internacional público para responder a la pregunta que susciten el arbitraje de inversiones relacionados a criptoactivos? Creo que potencialmente sí. Y puedo dar el ejemplo, por ejemplo, de nuevo de El Salvador. El Salvador, por ejemplo, ha dicho que quiere crear y quiere incentivar la minería de Bitcoin en su país y de criptoactivos. ¿Okay? La minería es el proceso mediante el cual se crean o transan este tipo de los criptoactivos. La minería es controversial porque consume mucha electricidad. Entonces, la minería lo que requiere es que con varias computadoras, miles de computadoras estén prendidas y continuamente operando un mismo sistema operativo para estar confirmando las transacciones y creando los criptoactivos. Entonces, para muchas personas, la minería es muy criticable porque consume mucha electricidad. Pero bueno, siguiendo con el ejemplo de El Salvador. El Salvador ha dicho que quiere incentivar la minería en su país. Y digamos que en este ejemplo, ahorita que El Salvador haga representaciones específicas a inversionistas para venir a minar a El Salvador. Y esto se traduce en inversiones. Inversionistas invierten millones de dólares en aparatos y en propiedades para minar en El Salvador. Digamos que en 5 o 10 años se cambia el gobierno de El Salvador y entra un gobierno que decide eliminar y repeler todas las inversiones respecto a las minerías. Entonces ahí se pudieran iniciar arbitraje de inversiones por expropiaciones, se pudiera decir, de las inversiones en minería. Ahí yo creo que se pudieran plantear preguntas que requerirían nuevas definiciones y reevaluar el derecho internacional público actual, en el sentido de que, bueno, yo creo que no, en el futuro no muy lejano, tomar acciones respecto al calentamiento global pueden ser políticas públicas de Estado y pueden ser preguntas de orden público. Entonces, la minería pudiera levantar preguntas sobre si actividades contaminantes contra el medio ambiente y que afecten notablemente al calentamiento global constituyen medidas legítimas bajo el orden público que pueden ejercer los estados. A ver, eso es una pregunta que hoy en día no hay una respuesta clara. Entonces yo creo que se pudieran crear nuevos estándares bajo el derecho internacional de presentarse ese tipo de problemas. Pues muchísimas gracias, Santiago, por toda esta explicación, aterrizar, por supuesto, todo el tema de los criptoactivos y esta relación que tiene con el arbitraje. No me queda más que agradecerte nuevamente el que nos hubieras acompañado en este nuevo episodio de Abogacía Trabajando. Muchas gracias a ti, Rodrigo, por la conversación, por las preguntas y por la invitación. Muchas gracias por habernos acompañado en un episodio más de Abogacía Trabajando. El día de hoy con un tema pues, muy ligado al tema criptoactivos y la tecnología para entender la forma de resolver controversias suscitadas por medio del arbitraje, como ya lo ha expuesto Santiago. Los espero en el próximo episodio de Abogacía Trabajando.